lo dijo en la primera hora. Continuamos, 7 de la mañana con 44 minutos. Más adelante estará con nosotros Elizabeth Otavalo, la mamá de María Belén Bernal Otavalo, la abogada que fue víctima de un femicidio en septiembre pasado, en atención a la captura el pasado viernes en una playa del Atlántico colombiano de Germán Cáceres, principal sospechoso de haber perpetrado el crimen. Hace 100 días aproximadamente estará con nosotros. Antes, el consejero nacional electoral José Cabrera, y en este momento nos enlazamos con Richard Párraga. Él es el presidente de la Confederación de Trabajadores Públicos. Nos atiende ahora mismo telemáticamente. Señor Párraga, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días a usted y al pueblo ecuatoriano. Que este año sea de progreso, sea de una lucha diaria por mejorar las condiciones de vida, y que Dios nos siga llenando de bendiciones a todos. Gracias, lo propio para usted, señor Párraga. Un venturoso 2023. A ver, en estas horas persiste la polémica respecto de la designación del representante de los asegurados ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿El señor Richard Gómez debe asumir ese cargo? Le pregunto, señor Párraga. El compañero Richard Gómez ha asumido el cargo el día viernes en horas de la tarde, cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha emitido la acción de personal correspondiente, en donde se dispone efectivamente, dentro del campo administrativo interno del IES, que es el representante de los trabajadores ante el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y ante eso, en las próximas horas, debe de ser convocado a las reuniones del directorio de dicha entidad. Por lo tanto, este asunto, del cual debe conocer bien el pueblo ecuatoriano, ya el compañero Gómez se posesionó el día viernes en la tarde. Está emitida la acción personal correspondiente, como dictaminan las normativas internas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Señor Párraga, buenos días, bienvenido, le saluda Belkis Sánchez. Sobre este tema dialogábamos la semana anterior con Marcela Arellano, presidenta del Frente Unitario de Trabajadores. Evidentemente se mostró contraria a esta decisión, rechazó esta decisión en la medida en que dijo que Richard Gómez no representa al sector de los afiliados, que el Frente Unitario de Trabajadores, el FUT, aglutina diversas sindicales y que debía ser de ahí de donde debía salir el representante de los afiliados ante el Consejo Directivo del IES. Respetamos mucho el criterio de la señora Arellano, no lo compartimos porque no obedece a la realidad. La elección de Gómez obedece a la legalidad, a la constitucionalidad, a la representatividad y a lo ético. A la legalidad, porque el decreto emitido por el señor presidente constitucional de la República determinó la designación, y eso fue antes de que se dieran las reformas a la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que dispone de que en adelante se tendrá que elegir por parte de la coordinación del Consejo Nacional Electoral a los nuevos representantes ante el directorio del IES. Primero. Segundo, constitucional, porque hay un juez mediante sentencia y después que se declaró vulnerados los derechos, que dispuso que se posesione al compañero Richard Gómez. En ese aspecto se dio la calificación en la Superintendencia de Bancos, y como vuelvo a ratificar, fue el día viernes en horas de la tarde y noche en que se emitió la acción de personal. Por representatividad, debemos indicar en forma clara, primero, que el Frente Unitario de Trabajadores no es una organización de derecho, es una organización que aglutina a diferentes gremios que en el Ministerio del Trabajo, muchos de ellos, ni siquiera sus directivas están legalmente actualizadas, es decir, que no ha habido
las designaciones de sus directivos para que sean representados y que no se encuentran registrados, algunas de ellas desde el 2014, otras desde el 2010, a diferencia efectivamente de las organizaciones legalmente representativas registradas en el Ministerio de Trabajo y con ello legítimos representantes para designar al representante, que valga la redundancia, de los trabajadores afiliados, asegurados, campesinos a la vocalía del IES. Y por último, ética, porque no debemos de olvidar que hace 10 años atrás, 12 años atrás, fueron ellos, los del Frente Unitario de Trabajadores y sus organizaciones, los que eligieron al señor Clavijo para que sea vocal representante y se haya eternizado en esa vocalía, por lo que nosotros, como centrales de trabajadores del sector público, la Central Unitaria, la Central de la Seguridad Social y otras, con la ayuda y la fortaleza del sector campesino, hicimos lo que hicimos, designamos ante la ley y el día de hoy el compañero Gómez está legalmente posesionado. A ver, esta parte quiero entender, porque, a ver, usted dice que el FUT no es una organización de derechos, sino de hecho que aglutina otras organizaciones, pero ¿qué pasa con esas organizaciones que son parte del FUT? La CEOLS, la CEDOCUB y otro tipo de organizaciones. Esas no tienen el mismo nivel de representatividad que, por ejemplo, la CUT que usted destaca. Fabricio, creo que es importante que el pueblo ecuatoriano conozca y sepa efectivamente que el Frente Unitario de Trabajadores, como su nombre mismo lo dice, aglutina algunas organizaciones. Y esas organizaciones nacionales somos las que estamos diciendo y las que me ratifico o no ratificamos que algunas de ellas no se encuentran con directivas legalmente inscritas y registradas en el Ministerio del Trabajo. Eso lo podemos demostrar, se puede con documentación del Ministerio del Trabajo, que a su tiempo, hace un par de meses, emitió una certificación sobre las organizaciones y su grado de organización, y en eso podemos ver claramente de que una, la del señor Ibarra, no se encuentra legalmente registrada, no ha cambiado directiva desde hace muchísimos años atrás, y así otras. La Unión Nacional de Educadores, usted verá y podrá pedir la certificación al Ministerio del Trabajo, donde encontrará de que la Unión Nacional de Educadores no cuenta registrada como la organización, como una de las organizaciones que el decreto ejecutivo decía que tenía que designar. Así que no son palabras, son hechos, y esa es la realidad que a la que podemos todos los ecuatorianos ir y palpar la realidad de muchas organizaciones como las que he nombrado. Ahora bien, señor Párraga, Diario Expreso recoge que este 4 de enero está convocada esta audiencia de acción de protección que fue presentada justamente por el FUT, por el Frente Unitario de Trabajadores, y que tiene como objetivo impedir la posesión de Richard Gómez. Él de su lado ya había advertido, inclusive con una convocatoria, movilizaciones para este 9 de enero. ¿Van a insistir en aquello? ¿Cómo van a actuar en ese sentido? Efectivamente, conocemos que va a existir la audiencia de la acción de protección presentada por algunas organizaciones que son parte del Frente Unitario de Trabajadores, pero aquí tenemos que ser sumamente claros. La Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determinan principios que rigen las normativas frente a hechos como estos. Y el principio de favorabilidad, el principio de oportunidad es la que va a primar en este tipo de asuntos. No puede ser y no se podría dar de que luego de haberse hecho el análisis, la resolución de parte de uno de los jueces constitucionales que dio la acción de protección a favor de Gómez, pudiese venir otros juez para poder dar también el mismo derecho. Si se diese ese caso, efectivamente, todos conocemos lo que andamos en esto, que hay el principio de favorabilidad
y el principio de oportunidad. ¿Qué hacer? Efectivamente, estamos preparados. Lo que queremos decirle al sector de afiliados, de trabajadores, de jubilados, de campesinos, de informales, que estamos listos para emprender una nueva lucha de acciones, que olvidando estos 12 años en la que el señor Clavijo, designado por el Frente Unitario de Trabajadores y estas organizaciones, de las cuales consta la documentación de lo que estamos diciendo, nosotros, en esta nueva corriente de organizaciones que existe en el país, queremos proponer, trabajar y dar alternativas para solución a los clientes que son los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que todos sabemos las penurias y las peripecias que pasan diariamente para la atención de su salud, que se debe obligatoriamente terminar o concluir con esta deuda que tiene el gobierno nacional con el Seguro Social y que afecta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que debemos de ir juntos a luchar por el bienestar de los afiliados. Esa debe ser la lucha. Aquellos que tuvieron la oportunidad desde el año 2010 en adelante y que no han representado estos intereses de los afiliados, debería dar paso a esta nueva corriente que sí quiere trabajar en bienestar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Usted al referirse en esta parte, ¿usted se refiere a las organizaciones adscritas al Frente Unitario de los Trabajadores? Pero lógicamente hay los documentos, hay las actas, que fueron los que eligieron por mayoría en el año 2010 entre otros al señor Clavijo, para que sea representante vocal, en ese momento vocal alterno, quien luego se principalizó y que se ha quedado eternamente en la vocalía del IES. Perdón que le insista, pero lo que usted me está diciendo le voy a interpretar y le traslado aquello. O sea, como ellos lo hicieron en 2010, ahora les toca a ustedes. No, esto no es un toma y dame. Pero parecería, ¿no? No, puede parecer, pero no es así. Nosotros estamos algunas centrales sindicales legalmente registradas con directivas actualizadas. Somos absoluta mayoría y eso lo puede certificar el Ministerio del Trabajo, que es la institución que otorga dichos registros y dichas certificaciones que demuestran efectivamente de que somos mayoría y la mayoría son los que designan. Pero por ejemplo, señor Párraga, ¿sí? la UNE sí está reconocida como una organización de tercer nivel. La Unión Nacional de Educadores, usted pida la certificación al Ministerio del Trabajo y usted lo que va a encontrar es que está registrada otra organización que es Unión de Trabajadores de la Educación y que no es UNE. Pero yo tengo ese documento que me acaban de hacer llegar, con fecha 28 de diciembre, es un documento expedido por el subsecretario de Trabajo, que dice Unión Nacional de Trabajadores de la Educación, como usted dice, _ Unión Nacional de Educadores del Ecuador. O sea, sí se refiere a la UNE, y le emiten esto a Isabel Vargas, que es la presidenta de la UNE. ¿Termina siendo lo mismo o no? No, termina siendo lo mismo porque todos conocíamos o hemos conocido que es la Unión Nacional de Educadores la que históricamente ha venido representando a cierta parte de los maestros, porque también hay otra organización nacional que es parte de la CUC, como la Red de Maestros, y en ese aspecto y en ese sentido, esta es una organización que en su interno recoge a otra organización que es la Unión Nacional de Educadores. Pero yo creo que esa no es la discusión, con todo el respeto, Fabricio. Aquí nosotros tenemos que ver primero la legalidad y la representatividad. La legalidad que ha sido dada, está resuelto, está posesionado, hay una acción de personal, y lo que cabe efectivamente es que en estas próximas inmediatas horas, si mal no recuerdo hasta el día de mañana,
tendrá que convocarse el directorio del IES, el presidente del Consejo Directivo tiene que convocar, y lógicamente que estando posesionado dentro de las normas internas con acción de personal, el compañero Gómez tiene que ser convocado. Correcto, y lo último de mi parte, y insistir en mi pregunta anterior, ¿se van a mantener y a ratificar con este anuncio de movilizaciones? Mire, la Central Unitaria de Trabajadores y las diversas centrales, históricamente nosotros no hemos sido de la línea de tirar piedras, de cerrar caminos, pero ante una circunstancia en la que nos quiere llevar el Frente Unitario de Trabajadores, ante la delicada situación del IES, pues si las circunstancias sí lo ameritan, ya lo analizaremos y lo resolveremos, porque aquí se debe de acatar las disposiciones de autoridades legítimas, como es la que resolvió y sentenció el juez en una acción de protección. No estamos dispuestos ni estaremos dispuestos a permitir que una vez más sectores que han estado en el IES más de 10 años a través del señor Clavijo quieran nuevamente a través de otros perpetuarse en el poder. Señor Párraga, una última cosa para cerrar esta entrevista, porque usted insiste en la resolución judicial, la emitida por el juez de Quevedo, que viabiliza la posesión del señor Richard Gómez. La especialista en seguridad social, Patricia Borja, ella ha advertido en estos días, le ha dado mucho seguimiento al tema, y ha advertido que la ley de seguridad social, en una reforma que está vigente, no dispone o no permite que el Consejo Directivo posesione vocales, sino que quien lo hace es la Superintendencia de Bancos. ¿Qué pasa con esa norma? Respetamos mucho lo que dice la doctora Borja. Creemos de que hay una equivocación o no está en lo cierto. Lo que hace primero la Superintendencia de Banco es dar la calificación de lo idóneo del candidato. Eso ya lo hizo la Superintendencia de Banco, y por lo tanto le tocaba al Seguro Social hacer internamente la acción de personal como efectivamente se ha hecho. Pero la ley establece que el Consejo Directivo posesione, ¿o no? No, lo que dice es que se califique, y está calificado el compañero Richard Gómez. Se hizo la acción de personal efectivamente, ya una vez que fue calificado, y lo que le toca al presidente del Consejo Directivo del IES es convocar a una reunión donde debe de convocárselo también al compañero Richard Gómez. Y vale aclarar algo, amigo, sobre este asunto de la ley del Seguro Social y sobre el decreto ejecutivo. Hay que estar sumamente claro. El decreto ejecutivo permitió y reglamentó el hecho de cómo se elegía, y la ley de la Asamblea surte efecto para lo posterior y no para lo anterior. En eso hay que quedar sumamente claro, por lo que aquí se ha aprobado con legalidad, y esperaremos que en el futuro el Consejo Nacional Electoral llame, convoque, coordine justamente esta nueva elección, en la que se designe al representante, que en este momento será Richard Gómez, hasta que el Consejo Nacional Electoral convoque a los electores. Señor Párraga, gracias por el tiempo, muy amable, buen día. Gracias a usted y muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias a Richard Párraga de la Confederación de Trabajadores Públicos, con su visión en cambio de respaldo a la designación de Richard Gómez como vocal de los asegurados ante el Consejo Directivo del IES. En este espacio hemos escuchado hoy al señor Richard Párraga defendiendo la designación del señor Gómez. La semana anterior estuvo acá la presidenta del Frente Unitario de los Trabajadores, Marcela Arellano, con una posición distinta en torno a este tema. En nuestro espacio vespertino en contexto, también Carla Arcentales dialogó en estos días con Richard Gómez. O sea, hemos tenido como medio de comunicación los diversos criterios en torno a un tema que, creo yo, se mantiene en el ojo del huracán, en el ojo de la polémica. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.